Génesis capítulo 6, versos 5 y 6. La lectura del texto dice: Vayar Adonai ki rava ra'at ha'adam ba'aretz, bechol yetzer machshevot libo ra'a kol hayom, vayinachem Adonai ki arasa et ha'adam ba'aretz, vayitatzeb el libo. La traducción de este pasaje es la siguiente: y vio a Adonai porque grande disfunción había del hombre sobre la tierra, y en la formación del diseño de su corazón solamente maldad todo el día. Y desistió Adonai porque había hecho al hombre sobre la tierra, y esto le causó dolor en su corazón. La primera línea que encontramos en el verso 5 dice: Vayar Adonai rava ra'at ha'adam ba'aretz, y eso se traduce como: envió a Adonai porque la maldad era grande del hombre sobre la tierra. En esta línea encontramos la expresión ra'at, que proviene del sustantivo hebreo ra'a, que es de hecho una palabra muy común que aparece dentro del texto de la Torá. La palabra ra'a debe interpretarse de acuerdo al contexto en el cual aparece, porque esta palabra puede tener dos significados completamente diferentes. Por ejemplo, la palabra aparece en Génesis capítulo 2 en el verso 17. Ume'etz da'at tov ba'ra. Y eso se traduce como: y el árbol del conocimiento del bien y del mal. En ese texto la palabra significa mal. Pero por ejemplo, en Éxodo 2:13 leemos lo siguiente: Vayomer la rasha, mach takech re'eja. En ese texto encontramos la declaración re'eja, que proviene del mismo sustantivo ra'a, solamente que está configurada en la segunda persona del singular masculino, tú, y esta se traduce como tu prójimo. ¿Cómo es posible que esta misma expresión pueda tener dos significados completamente diferentes? Por un lado significa malo o maldad y por el otro significa prójimo. Cuando estudiamos el sistema pictográfico del hebreo antiguo podemos notar que estas palabras muy antiguamente se escribían de dos formas completamente diferentes. Por un lado, la palabra ra'a, que significa prójimo, se escribía con las dos letras hebreas Rosh y Cain. Primeramente, la letra Rosh es la figura de la cabeza de un hombre, y la segunda letra es la letra Gain, que significa el ojo. La combinación de estos dos pictogramas significa un hombre a la vista. Este es el prójimo, la persona que está cerca de nosotros y podemos ver claramente con nuestros ojos. La palabra prójimo significa también vecino o alguien muy cercano a nosotros, que está a la vista. Por otro lado, en el sistema pictográfico teníamos también la palabra ra'a, que significa maldad, y esta estaba conformada por dos letras. La primera era la letra Rosh, que significa la cabeza de un hombre o los pensamientos, porque estos se formulan dentro de la cabeza del hombre. Y la segunda era una letra que se ha perdido en el hebreo moderno. Esta letra era la letra Gag, que representaba un paño que estaba trenzado o que estaba torcido. Y la combinación de ambos pictogramas significa una mente retorcida. Y esto es sinónimo de maldad. Una persona que tiene la mente retorcida es alguien que actúa de manera disfuncional. Es decir, es alguien que no cumple con el propósito para el cual fue creado, o es alguien que se aparta de las ordenanzas y de los mandamientos que el Eterno ha entregado. Entonces, la primera línea que dice Vayar Adonai ki rava ra'at ha'adam ba'aretz se puede traducir como: y vio el Eterno porque la disfunción de la mente del hombre era grande sobre la tierra. La segunda línea de este pasaje dice: Bechol yetzer machshevot libo. Eso se traduce como: en este pasaje encontramos dos verbos. El primero es el verbo yetzer, y este verbo básicamente significa presionar y transmite la noción de moldear o formar. La segunda expresión es machshevot, que proviene de la raíz hebrea hashav, que significa planear, imaginar o diseñar. La palabra yetzer aparece en el texto de la Torá donde dice que el Eterno formó al hombre del polvo de la tierra.
podemos entender que el Eterno formó al hombre con la intención de darle un propósito bueno y encaminado al bien. Pero el hombre solamente formó diseños en su corazón encaminados para hacer el mal. En el verso 6 encontramos la palabra Vainahem, que comúnmente se ha traducido como y se arrepintió Adonai. La palabra Vainahem proviene de la raíz hebrea Naham, que significa tomar un respiro profundo o descansar. También se entiende como reposar. De hecho, este verbo está emparentado con el nombre de Noach, que significa reposo. La palabra Naham también transmite la noción de tomar un respiro profundo, en señal de estar sumamente agotado por una situación o por un trabajo. Cuando alguien está agotado y se pone a descansar, generalmente respira para recuperar el aliento. De esta manera, la expresión Vainahem Adonai puede entenderse como y estuvo cansado el Eterno de haber creado al hombre sobre la tierra, en el sentido que su corazón se había fastidiado por los malos resultados que los hombres estaban dando. Y esto se asemeja a cuando una persona está fatigada por una circunstancia y da un suspiro de decepción. Ese texto cierra diciendo Vayatzev el libo, y eso se traduce como y sintió dolor en su corazón. En este pasaje también podemos notar un acomodo poético. Estos dos pasajes contienen 4 líneas en total, y estas líneas pueden dividirse de la siguiente manera: A, B, C y D, en donde también encontramos frases que se repiten. Estas frases son la tierra y corazón. Y la relación que hay entre estas expresiones poéticas es: la línea A se relaciona con la línea C y la línea B se relaciona con la línea D. De manera que podríamos hacer la misma lectura de la siguiente manera: y vio el Eterno que la malicia del corazón del hombre era mucha sobre la tierra, y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra. Ahora las líneas B y D. Y toda la formación del diseño del corazón de ellos era malo todo el tiempo, y esto le pesó en el corazón del Eterno.